que dicta así. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual le envió a su campo a apacentar los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se levantó y fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre le vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero su padre dijo a sus siervos: Sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el ternero engordado y matadlo. Comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aunque esta parábola entra en muchos más detalles que las 2 anteriores, enfoca exactamente el mismo punto. El Padre amoroso es Dios, que se regocija al ver volver a casa al hijo que se había perdido. La primera mitad de la parábola se centra en el vil comportamiento del hijo menor. Era completamente inaudito en la cultura judía que un hijo pidiera a su padre que le anticipara la herencia. Incluso en nuestra cultura sería considerado algo muy extraño. El que este hijo pidiera su herencia en el acto era equivalente a decir que deseaba que su padre muriera. Resulta sorprendente que el padre no se negara a satisfacer tal petición y no castigar al hijo, pero fue misericordioso y dio a cada uno de sus 2 hijos su parte en la herencia. Este era un padre amoroso, aunque su corazón estaría destrozado por la petición del hijo, le dio lo que pedía. Su gran temor debe haber sido que el hijo impetuoso la derrochara. Esto es exactamente lo que pasó. El hijo se fue a un país lejano, desperdició sus bienes en una vida disipada y acabó tan pobre que tuvo que cuidar cerdos para poder vivir. Aquello no era vivir. Estaba tan hambriento que deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Se hallaba próximo a la muerte por inanición, reducido a comerse la comida de los cerdos lejos de la casa de su padre, cuando finalmente volvió en sí. Es digno de notar lo que finalmente le hizo volver en sí. Fue lo triste de su situación.
La tristeza en sí no era arrepentimiento, pero le llevó a un arrepentimiento profundo. Empezó con un sentimiento de su propia necesidad y entonces se dio cuenta de que había obrado mal. Mirando más allá de su Padre humano, había ofendido también al Padre celestial, cuyas leyes había violado, y admitió libremente su culpa ante Dios. Decidió pedir perdón y aceptar las consecuencias. Al planificar su arrepentimiento cuidadosamente, ensayó lo que había de decir cuando llegara a casa. Confesaría que había pecado contra Dios y contra su padre, y le pediría a su padre que le diera un puesto de trabajo entre sus jornaleros. Aquí tenemos una ilustración perfecta de la fe que salva. Observemos la rendición sin condiciones del joven, su humildad absoluta y su deseo inequívoco de hacer cualquier cosa que el padre le pidiera. El hijo pródigo, que empezó pidiendo una herencia anticipada, deseaba ahora servir a su padre como jornalero. Había sufrido una transformación completa. Su conducta era de rendición incondicional, una renuncia total a su yo y una sumisión absoluta a la de su padre. Esa es la esencia de la fe que salva. Tras haber decidido volver a su padre, actuó según su decisión. A diferencia de quienes dicen que quieren hacer algo, pero nunca lo hacen. El hijo pródigo se levantó y volvió a su padre. Su arrepentimiento fue una total transformación. Se hizo pobre en espíritu, lamentó su pecado. Su arrogancia dio paso a la mansedumbre y a la humildad. Era un joven diferente al que abandonó su casa. Cuando el hijo estaba todavía lejos de casa, su padre le vio y fue corriendo a saludarle. ¿Cómo pudo el padre ser tan rápido en reconocerle? Debe haber estado buscándole, vigilando a distancia para ver si el hijo perdido volvía. Aquí tenemos de nuevo un cuadro del Padre Celestial que busca. Cuando un pecador arrepentido se vuelve a Dios, se da cuenta de que Dios ya le está buscando para que vaya a él, ansioso de correr a su encuentro. Antes de que llegue siquiera a acercarse a Dios, descubre que Dios ya se le ha acercado para abrazarle. El joven pródigo no llegó en su discurso al lugar en que quería ofrecerse a su padre como siervo. Antes de que pudiera terminar sus palabras ensayadas, su padre ordenó a sus siervos que le dieran ropas y un anillo. En lugar de castigar al hijo descarriado, el padre hizo preparar un banquete para celebrar su regreso. El padre había olvidado ya la estupidez del hijo. El asunto no era ahora una herencia malgastada, ni una vida desperdiciada en los vicios. Su hijo perdido había sido hallado. Estas tres parábolas tienen como tema común a un buscador que encuentra lo que estaba perdido y se regocija en lo hallado. En todos los casos, el que busca es Dios, quien se regocija en la salvación de los pecadores. Pero aquí es donde la historia del hijo pródigo toma un giro aterrador y desagradable, cuando nos encontramos con el hermano mayor. Lucas 15, 25 y 32 continúa explicando.
Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberle recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió pues el padre y le rogaba que entrase. Pero respondiendo, él dijo a su padre: he aquí, tantos años te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento, y nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el ternero engordado. Entonces su padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Recordemos que el hermano mayor había recibido su herencia. En lugar de malgastar, había permanecido en casa sirviendo a su padre. De hecho, estaba fuera trabajando en el campo cuando el hijo pródigo regresó. Cuando oyó la música y las risas, pidió a uno de los sirvientes que le explicara qué significaba aquello. Este hermano mayor estaba furioso porque el padre celebraba el regreso de su hermano descarriado. El hijo envidioso no quería ni entrar porque no estaba dispuesto a comer con un pecador. Carecía por completo de la compasión de su padre. Desempeñaba el papel de un fariseo. El comportamiento de este hijo puede parecer socialmente más aceptable que el libertinaje de su hermano menor, pero era igual de ultrajante. El hermano mayor no sentía auténtico amor por su padre. De otra manera, habría participado de su alegría. Al servir a su padre todos estos años, le había seguido sencillamente por impulsos. Había servido por el sentido del deber. Su interés principal consistía en lo que podría conseguir para él. No tenía ninguna comprensión de lo que había en el corazón de su padre. Él era también un hijo perdido y su padre también le buscaba. El Señor procura siempre salvar a los perdidos, pero estos deben reconocer que están perdidos. Con frecuencia, los pecadores más flagrantes, irreligiosos y repugnantes están más dispuestos a reconocer su depravación que las personas encumbradas por sus logros religiosos y su autosuficiencia. Estos tipos farisaicos no pueden tolerar el perdón de los pecadores, especialmente de los más descarados. No entienden el arrepentimiento. Lejos de regocijarse, a ellos les repele que un pecador confiese sus pecados. Siempre sienten gran orgullo por su rectitud aparente, pero en su corazón no hay ningún sentido de sumisión. El hijo menor de la parábola vio su pecado, sintió la tristeza de su padre, se arrepintió, se humilló, recibió el perdón y entró en el gozo de su padre. El mayor estaba amargado, sin arrepentimiento, sin sentir la frialdad mortal de su propio corazón. Perdió el derecho a regocijarse con su padre.
no estaba menos perdido de lo que su hermano menor lo había estado. Dios busca a los perdidos. Aquellos que reconocen su pecado y se arrepienten, le encontrarán corriendo hacia ellos con los brazos abiertos. Los que creen que son lo suficientemente buenos para merecer el favor de Dios, se encontrarán con que están excluidos de la salvación, incapaces de compartir el gozo eterno de un Padre amoroso.